La experiencia del cliente es uno de aquellos valores que siempre tenemos que tener presente y debemos mimar y cuidar. Y es que esto es algo que normalmente ya se da por sentado, que todo el mundo debe tener una experiencia de usuario, una experiencia de cliente lo más buena y satisfactoria posible, pero la verdad es que no siempre hacemos todo lo que podemos o podríamos hacer para que esta experiencia fuera lo mejor posible. Evidentemente, esta experiencia cambiará mucho en función de los servicios que ofrezcas. No es lo mismo un fotógrafo de publicidad, uno de moda o alguien que hace fotografía social, de niños, etc. Y lo primero que tenemos que tener presente es cuál es el perfil de cliente al cual nos estamos dirigiendo. Por lo que es muy importante definir el perfil de cliente al cual vamos a dirigirnos. Piensa que como cliente puede ser un cliente profesional que tenga una empresa, un negocio, un servicio o producto, y también puede ser un cliente particular o una empresa. Pero cualquier tipo de cliente, lo primero que va a querer es que el servicio sea lo más eficiente posible, es decir, que sea lo más efectivo con la mínima inversión de tiempo posible. Y no estoy hablando de tu tiempo como fotógrafo, estoy hablando de su tiempo como cliente. Así que imagínate que para hacer fotografía de newborn haces que el cliente tenga que pasar por el estudio para informarse, después volver al estudio para la sesión, volver al estudio para escoger las fotografías y volver al estudio para entregar el trabajo. Demasiada pérdida de tiempo. Pero si estamos haciendo fotografía corporativa, por ejemplo de personal o de producto, de instalaciones, y tenemos que hacer un día el contacto inicial, otro una visita a las instalaciones para ver qué es lo que tienen y cómo lo tienen, otro día para hacer la sesión, otro tienen que escoger las fotografías, otro tenemos que llegar ahí con las imágenes para ver si las vendemos o vendemos algo más. Todo eso estamos ocupando muchísimo tiempo. Así que por un lado, una de las opciones interesantes es intentar que el cliente esté el mínimo tiempo posible invertido en tu servicio. Pero esto no implica que tengas que saltarte fases de tu trabajo. Si las fotografías se tienen que escoger, que el cliente las pueda escoger me parece muy bien, siempre y cuando no te pida que las escojas tú, por ejemplo en el caso de una fotografía corporativa. Pero si las fotografías las escoge el cliente, no es necesario que se desplace hasta tu estudio, tu espacio, o tengas que ir físicamente un día para enseñar las fotografías y que uno a uno vayan mirando y vayan escogiendo. Podemos crear una galería web y que en la propia galería puedan marcar las fotografías y a partir de ahí esas serán las que vamos a trabajar. Esto lo puedes hacer con WordPress, lo puedes hacer con Arcadina. Hay muchas soluciones para poder mostrar galerías web al cliente y que el cliente pueda escogerlas. Y tampoco es necesario normalmente retocar las fotografías previamente antes de que sean escogidas, a menos que sea un servicio premium y las fotografías no sean en una cantidad excesiva. Un ejemplo lo podemos encontrar en Subrise, que es una fotógrafa especializada en retrato que hace fotografía premium de retrato. Ella sí que retoca las fotografías, las deja perfectas, incluso las imprime, las coloca con un passepartout, hace que el cliente vuelva a visitar el estudio y se las enseña, se las ofrece. Allí el cliente es donde escoge qué fotografías quiere y como las ve todas preciosas, es relativamente fácil que al final el cliente adquiera más cantidad de producto. Pero esto es un poco una excepción. Si hacemos otros tipos de fotografía, no será lo práctico o lo habitual. Y la experiencia no solo se basa en el concepto del tiempo invertido. También hay otros detalles a tener en cuenta, como sentirse arropado en todo el proceso del pedido del cliente. Desde el momento que nos contacta y nos piden presupuesto, aclarar cualquier duda, la sesión y posteriormente durante el proceso de edición, retoque y la entrega de producto. Incluso puedes ir más allá, puedes mantener un cierto contacto sin ser pesado, pasado un tiempo felicitando las Navidades, deseando un buen verano, teniendo unos ciertos detalles en fechas señaladas para poder mantener un cierto contacto, todo ello sin ser excesivamente pesado. Así que la experiencia puede ser muy distinta. Imagínate que un cliente en el momento que te hace una consulta o una propuesta de un nuevo trabajo, probablemente la haga a unos cuantos más fotógrafos. ¿Por qué te va a escoger a ti en lugar de a otra competencia? De esto, si queréis, podemos hacer también otro capítulo del podcast. Uno de los factores que puede ayudar a decidirse a contratar tus servicios, y eso se puede transmitir de una forma altiva
yendo de sobrado, explicando las 1000 grandezas de nuestro servicio y nuestra experiencia, pero eso al cliente poco le va a interesar. Otra opción es intentar interesarnos por sus problemas y proponerle soluciones. Imagínate ahora que es una empresa industrial que quiere hacer fotografías de sus instalaciones. Si simplemente nos limitamos a preguntarle qué necesita, hacerle un presupuesto y decirle, mira, necesitas tantas fotos de tantas características y este es el precio. En lugar de eso, contactamos con el cliente y le decimos, mira, si quieres te voy a hacer el presupuesto, te doy los datos y tal, pero me gustaría que me comentes cuáles son tus problemáticas, qué es lo que te ha llevado a la necesidad de solicitar este servicio. A partir de aquí, el cliente te puede decir, mira, es que yo tengo este problema, tengo esta web que es muy antigua, no tengo página web, o quiero imagen corporativa, quiero imágenes para las redes sociales, o lo que él necesite. A partir de aquí es importante hacernos una idea de quién es el cliente, qué le inquieta, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus fortalezas y sus puntos débiles, y a partir de ahí hacerle una propuesta medida. Que esto no quiere decir que le pongas el precio máximo a cada cliente y le saques todo lo que le puedas exprimir. Simplemente se trata de darle la solución adecuada al problema o la necesidad que pueda tener el cliente. Y esta necesidad muchas veces el propio cliente no es consciente de todo lo que conlleva. Puede pensar que necesito esto, pero si hablas con él también puede darse cuenta que, claro, pero también me iría bien un vídeo, me iría bien también incluso un making of, un tipo de fotografías de producto aparte de servicios o aparte de instalaciones, fotografía con personal trabajando, o si generan un producto, el producto aplicado al cliente final. Cualquiera que sea la problemática, si tú la entiendes y el cliente ve que entiendes su problema, que te lo haces tuyo y que le propones soluciones, vas a tener mucha más confianza independientemente de la sensación que le haya dado tu página web respecto a la competencia, los servicios o incluso el precio. Evidentemente, si el cliente tiene un presupuesto de 2.000 euros para hacer un trabajo, es poco probable que te pague 6.000 en lugar del presupuesto que él tenía ya previsto. A lo mejor es negociable, pero no habrá un cambio muy radical. Pero es muy importante que si él ve que su problema lo entiendes y te interesas por él, y que te das cuenta incluso de cosas que él no había pensado. Eso muestra una gran profesionalidad por tu parte, porque él a lo mejor no ha pensado en algo tan simple como hacer una limpieza de la nave industrial antes de hacer la sesión. Y para ello sí que te aconsejo que en este caso, por ejemplo, de que pactes una visita previa para poder ver las instalaciones, ver lo que funciona, lo que no funciona, lo que habría que quitar, limpiar, esconder, mover, para que el día de la sesión todo parezca que está perfectamente colocado. El tema del retoque también es muy importante. El retoque puedes ocuparte tú, puedes no hacer retoque o puedes darlo a una empresa especializada. Sea quien sea el que haga el retoque, es importante definir qué se ha de retocar y a qué nivel tenemos que retocar. No es lo mismo algo rápido y por encima que algo que necesita un retoque o muy premium o muy avanzado porque es algo muy complejo. Pero esto tenemos que ver lo que necesitamos y acordarlo con el cliente. Si nosotros tenemos un retoque por imagen de, pongamos, 5 euros por fotografía, algo muy simple, o tenemos 80 euros por fotografía porque es un retoque más avanzado, pues eso cambia radicalmente el precio total del presupuesto. Y si el cliente compara tu presupuesto con un retoque avanzado respecto a un presupuesto de otro proveedor que el retoque es mucho más simple o no han puesto ni retoque, puede pensar que incluso lo quieres engañar o lo quieres estafar, porque él no entiende posiblemente que sea necesario retocar las fotografías, porque su cotidianidad puede ser que lo vea todo correcto, todo perfecto, pero fotográficamente las imágenes, si no está todo limpio, ordenado, colocado e incluso golpes en las paredes, imperfecciones, o si es una fotografía de alimentación, pues todo tiene que ser también apetecible, algo que parezca que es completamente limpio, que parezca nuevo o no, pero que dé esa sensación de que los muebles son perfectos, ya sean clásicos o sean modernos, y el plato en sí
la iluminación, el producto, todo está perfecto. ¿Esto que implica? Que a lo mejor un plato de comida va dejando algo de agua, va soltando agua a medida que el producto lo tenemos para irlo fotografiando. La alimentación, la joyería, la fotografía de producto tiene sus características de trabajar y hay fotografía más simple y fotografía más avanzada. Con lo cual es importante que el cliente tome conciencia de cuál es el grado de dificultad de su producto y cuál es el precio. Esto implica que todos los clientes lo entiendan y vean que el producto se debe retocar. En muchos casos dicen, no, si el producto es nuevo, es sacado de una caja y hacerle la foto. Sí, es nuevo, pero la etiqueta no está perfecta, hay polvo, hay partículas, hay incluso pequeñas rayadas, pequeñas marcas en el producto que se tiene que limpiar. También depende de la resolución, de dónde vaya esa imagen, si es publicidad, si es impresión, etc. En fotografía de retrato también podríamos decir, pues el retoque no es necesario, puede no serlo, pero a todo el mundo le gusta verse elegante, verse guapo en las fotografías. Y el hecho de no retocar es una opción, pero el nivel de acabado no es el mismo. Si nosotros la noche anterior, por los nervios de la sesión, pues no hemos dormido bien, tendremos ojeras. Si la iluminación, estamos buscando una iluminación dramática para hacer una fotografía muy espectacular, esa fotografía nos puede dar unas patas de gallo muy marcadas o una textura de piel excesivamente visible, y si no retocamos y simplemente aplicamos un suavizado o algo por el estilo, pues el resultado puede ser pobre. Aquí también podemos usar la inteligencia artificial, porque ahora tenemos programas como Iboto que nos ayudan mucho a aplicar una capa de mejora al retrato, pero no siempre esto es lo necesario, lo que buscamos, ni en el grado oportuno. Y a veces simplemente, aparte de lo que nos pueden hacer estos programas, queremos aplicar un retoque que no es aplicable en el programa, o que el acabado que nos da el programa es demasiado artificial. Entonces, ese toque igualmente lo tendremos que hacer manualmente. En cualquier caso, lo importante que es que la experiencia del usuario se vea lo más gratificadamente posible. Pero también piensa en el caso con radio. Si estamos haciendo una sesión fotográfica para un target económico bajo, lo que no van a querer es que le incrementes el precio. Por lo tanto, tenemos que intentar buscar una solución rápida, eficiente y que se equilibre con las necesidades del cliente. Evidentemente, siempre un cliente va a querer mucho más de lo que quiere pagar, pero lo ideal es siempre encontrar ese equilibrio entre lo que al cliente le gusta y lo que a nosotros nos cuesta, porque lo importante es el beneficio que a nosotros nos da ese trabajo, que para eso trabajamos. Y en experiencia de usuario podríamos incluir muchos más temas, por ejemplo, la forma de tratar al cliente, de una forma muy coloquial, de una forma más distante, más seria, dependiendo del tipo de negocio, del tipo de cliente. Podemos usar un tono de voz, un tono de escritura más hacia un lado o hacia otro. Y quizá lo más importante sea cumplir las expectativas que hemos creado al cliente. No las que él tenga, porque él puede tener unas expectativas altísimas o muy bajas y nosotros podemos hacer un servicio que no se acomode a esas expectativas. Pero si nosotros ofrecemos algo, tenemos que cumplirlo. Y allí también es muy importante qué estamos ofreciendo, porque en muchos casos miras un fotógrafo y no tiene página web, o el Instagram no acabas de saber qué es lo que hace o cómo lo hace, o si tiene página web, no sabes ni qué servicios hace, ni cómo son los servicios, qué incluyen los servicios y cuánto cuestan los servicios. Y lo ideal es que tú, antes de ponerte en contacto, te hagas una idea de qué es lo que te va a ofrecer ese fotógrafo y si concuerda con lo que tú buscas o no. Así que es muy importante que, ya sea por página web o por el medio que tú quieras, crees unas expectativas claras de lo que ofreces. Así que has de decir si cobras por tiempo, si cobras por fotografías, cuántas veces te ha de visitar el cliente, cuánto tiempo tardas en realizar el servicio, qué servicio ofreces, cómo lo ofreces. Todo esto es importante. Y si el cliente viene a tus instalaciones, evidentemente le puedes invitar a un café, a una botella de agua, ofrecerle una galleta, un chocolate, algún detalle que le haga sentirse especial. Así que lo que consigues no solo es un cliente, sino que es un cliente que tiene continuidad. Si te ha gustado este capítulo, ya sabes que puedes darle al me gusta, y cualquier comentario o idea para hacer nuevos capítulos del podcast lo puedes poner en los comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.